Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, le contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero Él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llama la atención la insistencia que tiene el Evangelio en mostrar que Jesús resucitó también en la carne, que tiene un cuerpo. El Evangelio lo enfatiza mucho. Recordamos la semana pasada cuando se aparece Jesús a los apóstoles y Tomás no estaba. Y cuando regresa Tomás, le platican la experiencia del encuentro con Jesús y Tomás pone condiciones para creer. Y dice: si no veo las señales de los clavos en sus manos, y luego corrige, y no meto mi dedo en las señales de sus clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. No era necesario solamente ver, era necesario también tocar. No bastaba ver las señales, él requería como condición el contacto físico. Cuando aparece Jesús la semana siguiente, recordamos cómo también Jesús le dice: trae acá tu mano, métela en las señales de mi mano y en mi costado, y deja de ser un incrédulo y conviértete en un creyente. Y hoy Jesús en esta aparición tiene más o menos las mismas características. Se aparece a sus apóstoles y estos se llenan de terror. Tienen miedo porque piensan que es un fantasma. Un fantasma. No alcanzan a creer que es Jesús en su carne. Piensan que regresó su espíritu, que es una especie de aparición espiritual. Pero Jesús insiste que es Él, y es Él, como Él mismo lo dice, en carne y hueso.
Mi madre tenía una expresión muy simpática, ya después no la he oído en ningún lado: en carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Así se apareció Jesús, y les mostraba las manos y les mostraba los pies. Y Jesús fue enfático, fue muy enfático, porque un fantasma no tiene carne y hueso como ven que tengo yo. Y además de tener carne y huesos, también tenía su sistema digestivo. Les pidió un pedazo de pescado, le dieron un pedazo de pescado y él, ante sus discípulos, lo comió. ¿Cuántas veces habrá comido Jesús con sus apóstoles? Mañana, tarde y noche. Ya resucitado en la carne, también come frente a ellos. ¿Por qué hace esto Jesús? Vamos a irlo viendo. Es que Él quiere convertirlos en sus testigos, de que se den cuenta de su resurrección y que la prediquen. Y que, como dice al final del texto, vayan por todas las naciones a proclamar esta verdad. Pero es muy bonita además la pedagogía que tiene Jesús, porque no bastaba que tuvieran la convicción de que Él era en persona, en carne y hueso, porque ya cuando se percataron de que sí era verdaderamente, el miedo que tenían se convirtió en gozo. Pero aunque ya había mucho gozo en su corazón, todavía no podían hablar. Dice el Evangelio que estaban atónitos, se quedaron mudos. Ya veían que Jesús era el que estaba ahí, pero no podían hablar. Y Jesús, para convertirlos a ellos en sus testigos, tenía que quitar de su corazón el miedo, quitar de su corazón las dudas. Un testigo no puede tener miedo. Un testigo no puede verse asaltado por las dudas. Por eso el saludo de Jesús es muy bonito. ¿Qué es lo que quiere Jesús que haya en los corazones de sus testigos? Él quiere que haya paz. Así lo saluda: la paz esté con ustedes. Los apóstoles se llenaron de alegría, pero hacía falta todavía que se deshicieran de también esa mudez. Por eso les quiere dar más confianza comiendo ese pescado, ese pedazo de pescado. Pero además de eso, hay algo que es muy bonito y es muy interesante. ¿Se acuerdan ustedes en el relato de los discípulos de Emaús? Cuando Jesús empareja a estos dos discípulos, se hace el inocente como que no sabe, conduce a los apóstoles para que se desahoguen y se expresen, y luego les empieza a explicar las Escrituras. Y les hace ver cómo todo el Antiguo Testamento hablaba de Él. Les hace ver que las Escrituras dan testimonio y que en la Biblia habla acerca de que era necesaria la entrega de Jesús en la cruz, su resurrección, para el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Los discípulos de Emaús, cuando se les aparece, cuando reconocen a Jesús y desaparece, reconocen con razón: nuestro corazón ardía cuando nos explicaba las Escrituras. Es necesario que los apóstoles también tengan un conocimiento de la Escritura. Y por eso hoy el Evangelio también nos dice que Jesús les explica cómo las Escrituras hablan de Él. Y tiene una expresión también muy bonita: les abre la mente para que entiendan las Escrituras. También, así decía mi madre cuando nos regañaba, quisiera abrirles la cabeza para meterles las ideas, para que entiendan. Es lo que hizo Jesús. Les abrió la cabeza
para que entendieran, que cayeran en la cuenta de que las Escrituras hablaban de la necesidad de pasar por la muerte y la resurrección para el perdón de los pecados. Y les dice Jesús, ahora ustedes son testigos de eso. Tienen que ir a todas las naciones para predicar, para anunciar, para proclamar la buena nueva de que es necesario volverse a Dios, convertirse, arrepentirse de los pecados, para que Él nos pueda perdonar y para que nosotros tengamos una nueva vida. Y esto lo hicieron los apóstoles y lo ha hecho la iglesia a lo largo de todos los siglos. Nuestro Señor ayer, la semana pasada, le decía a Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que crean sin haberme visto. Y les decía, compartía con ustedes la semana pasada, nosotros somos estos. Nosotros somos aquellos que creen sin haber visto. ¿Por qué creemos? Porque en quien sí creemos también es en el testimonio de estos hombres. Ellos lo vieron la carne de Jesús, la tocaron. Ellos comieron con Jesús, nadie se los contó. Ellos así lo creyeron. Y hemos escuchado cómo Pedro, que estaba en ese lugar en el que hemos escuchado hoy en el Evangelio, Pedro luego se convierte en evangelizador y proclama la verdad sobre Jesucristo. Jesucristo murió y resucitó para el perdón de los pecados. Y la primera comunidad cristiana, las primeras comunidades cristianas que no conocieron personalmente a Jesús, escuchando el testimonio de los apóstoles, creyeron, se convirtieron. Y por la fuerza del Espíritu Santo tuvieron un encuentro personal con Jesús. Y esas primeras comunidades se convirtieron también a su vez en testigos. Y nosotros somos fruto de una cadena interminable de testimonios. Y nosotros también estamos llamados a ser testigos. Hace algún tiempo leí un libro del cardenal, era una conversación, publicaron unas cartas que intercambiaron el cardenal Carlo María Martini, que fue arzobispo de Milán, y un gran literato, escritor, Umberto Eco. Umberto Eco era ateo y había cartas entre ellos, y Umberto Eco le preguntó al cardenal, ¿y usted por qué cree? Y el cardenal dio una respuesta muy sencilla, muy bonita, porque cuando yo era niño, mis papás me dijeron que había un Dios. Mis papás me dijeron que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo, que nos enseñó a vivir y que murió y resucitó para que nosotros tengamos vida. Y cuando a mí mis papás me dijeron eso, yo lo creí. Cuando los papás dan testimonio a sus hijos de las verdades de la fe, se convierten en testigos. Y cuando la iglesia, ya sea individualmente, por la labor de los cristianos, anuncian a Jesús, se convierten también en testigos, en evangelizadores. Aquí en la comunidad hay una persona ya mayor, que somos buenos amigos, viene a misa todos los días, y alguna vez platicando me dice, padre, yo a mi modo les platico de Dios a las gentes, me pregunten o no. A veces me agarran a carrilla, a veces se burlan de mí, pero yo no dejo de hablar. A como Dios me da a entender lo que yo sé y lo que yo oigo en la iglesia. Es un evangelizador, es un testigo. Y la iglesia también, organizada, evangeliza y sigue dando a conocer esta verdad que es fundamental: aceptar la fe. La semana que entra va a ser la oración, la jornada de oración por las vocaciones, y hemos estado orando en las misas por las vocaciones sacerdotales, y hacemos la entrega de la cruz vocacional,
Y yo me ponía a pensar hace rato cómo mi propia vocación a ser sacerdote, cuando yo era un adolescente, fue justamente a través de esto, el caer en la cuenta que todo esto que anuncia la iglesia es verdad. Y tuve un encuentro con Jesús en mi corazón y dije, sí, Jesús es el Hijo de Dios que murió y resucitó por mí. Y sí, la Eucaristía es la presencia de Jesús que continuamente se entrega por nosotros y que nos alimenta. Y surgió la fe en mi corazón. Ya la tenía en semilla porque me educaron mis padres siempre, pero tendría yo 16, 17 años cuando dije sí. Y a partir de ahí empecé a tomar muy en serio mi fe y tomé la decisión de entrar al seminario. Pero es una experiencia que todos tenemos que tener. La experiencia de este encuentro con Jesús vivo y descubrir que este Jesús es real y es verdadero y que me convierte también a mí en testigo. Y hay muchos cristianos, gracias a Dios, muchos hermanos y hermanas, agentes de pastoral, evangelizadores que incansablemente van llevando el mensaje de Dios al mundo. Un mensaje que el mundo de una manera especial necesita escuchar hoy. Un mensaje que no deja de ser una novedad. Un mensaje que representa para muchos un cambio, una transformación de vida. Ojalá que de manera personal, cada uno de nosotros tengamos la experiencia de este encuentro con Jesús que nos habla, que se nos ofrece como alimento. Ojalá que vayamos teniendo por la fuerza del Espíritu Santo este encuentro con un Jesús vivo y que también de una manera personal nos convirtamos en un eslabón de esa cadena que sigue anunciando la muerte y resurrección de Jesús para la conversión y el perdón de los pecados. Ojalá que la iglesia se siga organizando para que continúe su labor evangelizadora y que Jesús se siga haciendo presente hoy. En la mañana leía un pasaje de un texto muy bonito de San Justino. Él nació en el año 100, era un filósofo que se hizo cristiano y de una manera muy espontánea va narrando cómo en su tiempo se celebraba la Eucaristía. Pero este texto empieza diciendo, ¿quiénes nos reunimos en la Eucaristía? Y pone 3 características de quienes se reúnen en la misa. Los que creen nuestras enseñanzas, es decir, los que creen que efectivamente Jesús murió y resucitó y que se nos ofrece como alimento. Los que han sido bañados en el baño de la regeneración, es decir, los que se han arrepentido de sus pecados, se han convertido a Dios y se han hecho bautizar. Y los que viven de acuerdo a lo que Jesús nos manda. Y también somos nosotros estos, porque creemos en esas enseñanzas, porque hemos sido bañados con el bautismo y nos arrepentimos permanentemente de nuestros pecados y nos adherimos a Jesús, y porque tratamos de vivir de acuerdo a lo que Jesús nos indica. Fíjense cómo la muerte y resurrección de Jesús dejan de ser un evento histórico del pasado, que no tiene que ver nada conmigo, a ser el centro de mi vida, lo más importante de mi existencia. Jesús murió y resucitó por mí, para que yo tenga vida, y me pida que me adhiera a Él, que me una a Él, que tenga una amistad y una experiencia profunda de relación con Él, y que a partir de ahí me convierta también en su testigo. Así que vamos a convertirnos en testigos de Jesús. ¿Creemos que Jesús resucitó? ¿Creemos que Él está entre nosotros? ¿Te has encontrado personalmente con Él? Conviértete en su testigo y no te canses de convertirte en su testigo, aunque sintamos nuestra debilidad y nuestro pecado y aunque nos enfrentemos a dificultades del mundo, las dificultades que el mundo nos presenta. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas,
y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.